Bueno, estamos en la casa de un muy buen vecino, muy buena persona, que lo conocemos hace mucho. Cuando era él muchacho joven, yo soy un poquito más joven que él, pero no tanto. Es una persona que siempre he querido hacerle una nota por su trayectoria como ser humano, de la familia que proviene. Entonces, Rodolfo Fito Menéndez. Así es. Muy bien. ¿Cómo te va, Fito? Buenas tardes. Muy bien, encantado que vengas a mi casa. Sos muy bien recibido por todo lo que dijiste vos y por lo que vos también representás como persona. Bueno, yo lo que quiero rescatar es a Fito Menéndez desde niño, pero también su papá, me acuerdo perfectamente, no de su mamá, pero de su papá siempre me acuerdo, lo tengo presente, tan presente. ¿Cómo era la familia? ¿Cómo se llamaba tu papá, tu mamá, los hermanos? Bueno, la familia estaba compuesta por don Manuel Menéndez, por Fermina Peralta, y los hermanos empezamos por Luisa, que está en Dudignac todavía y que tiene 97 años. Ah, mira vos. Y Negra, Josefina, que falleció, Guillermo, que falleció, Aníbal, que está en Patricios, Elena, que está en Patricios, y Silvia, que está en Santiago del Estero, y yo. Y vos, perfecto. Tu papá es español. Papá español, vino de pibe, ya tenía 8 años cuando vino, se acordaba todo el viaje, todo. El abuelo vino 2 años antes, don Salustiano Menéndez, vino 2 años antes, al 9 de julio, y después los mandó a traer. ¿Conociste al abuelo? Sí, Muy bien. sí. Muy bien. No a la abuela, pero al abuelo. Al abuelo sí. Mi abuela murió, una de mis abuelas en 1919 y un abuelo en 1921, mira. Sí. ¿Naciste en Mulcay? Nací todos los hermanos, nacimos todos en Mulcay. ¿Quién era la partera? Bueno, no, el 9 de julio nací yo en la clínica. Ah, en la clínica. Que era en ese tiempo la clínica oeste. Pero, sí, señor. Digamos, la familia se formó en Mulcay. En Mulcay. En el año 23, papá se casó con mamá, que era de Morea. Hay una pequeña historia, que él del tejar, que era de boyero, que lo llevó el abuelo, pasó a ser herrero de la estancia, en la Hidalina, y después compró una herrería en Morea. Y de ahí después conoció a mamá, una cosa, y se vino a Mulcay. Y puso la herrería Mulcay. Puso la herrería Mulcay, lo sedujo don Florentino Valenzuela. Sí. Porque arrendaba el campo de los Mulcay y quería tener un herrero en el campo. Entonces lo sedujo y se vino papá a Mulcay. Muy bien, muy bien. ¿Hiciste la escuela allí en Mulcay? En Mulcay, en Norumbega, porque no había quinto y sexto grado, entonces iba a caballo a Norumbega, 10 kilómetros todos los días con otros pibes. Perfecto. ¿Te acuerdas de algún compañero tuyo? Sí, el Negro Rodríguez, Iriarte, los Loyato, los hijos de Ricardo Loyato y de Antonio, y después de Cachomaya, sí, de todo me acuerdo. Sí, perfecto. De los vecinos, de todos. Yo cuando te nombré así había una Laura, no, doña Laura era... Doña Laura Simonet, bueno, un baluarte de la zona, ella se ocupaba de todos. Era enfermera, era de todos los vecinos, ella vivía para el bien de la comunidad. Perfecto. Una vez hicimos una nota en Radio 9 de Julio, muy linda nota, vos te acordarás, muy linda nota, que inclusive Mulcay llegó a tener equipo de fútbol, con camisetas donadas de Buenos Aires, sí, llegó a tener 250 habitantes, ¿no? 260. Quizás sí, porque se contaban las chacras. Claro. Sí, tenía un club que competía bien y una cosa. Pero bueno, como todas las estaciones fueron a menos hasta que quedó a la nada por el maldito levante de los ferrocarriles. Bueno, allí comenzaste a trabajar con papá. Sí, con papá, era una familia de mucho trabajo. Papá te cansaba de verlo trabajar. Era impresionante, pero repartía el trabajo de la familia.
Como mamá repartía el trabajo de la casa, de las hermanas para hacer las tareas de la casa, él, quien quedó en la casa, que fui yo, me derivó a la apicultura. Entonces yo ya de 13 años me hice cargo de la apicultura y después trabajaba en el taller de herrería con él. Y después, cuando me hice más grande, ya para hacer una extra, trabajaba en el galpón de cereales también. Muy bien. Sí. ¿Anduviste con camiones también? Sí, bueno, después vino ya de muchacho, 24 años, mi hermano mayor, Guillermo, se clausura el ferrocarril provincial y lo indemnizan. Hicimos una sociedad, Menéndez Hermanos, que tuvo una trayectoria bastante importante. Sí. Muy bien. Conociste a tu señora en Patricio. ¿Ibas mucho a Patricio? Yo iba mucho a Patricio, sí, conocí a mi señora en Patricios y... ¿El nombre de tu señora? El nombre de mi señora es Emma Aide. Emma Aide. Sí. Tuvimos, nos casamos en Patricio, los hijos nacieron en Patricio, en ese periodo que no recuerdo bien, pero fueron más de 20 años de Patricio. Está bien. Y después las circunstancias del trabajo y después la política me llevó a cambiar rumbos y bueno, no me fue tan bien y después se compusieron las cosas y estoy. Bueno, yo le digo al que está viendo esta nota que yo vivo cruzando la calle de Raúl Menéndez y sí, Rodolfo. De Aníbal, dije, vos dijiste nombraste a Aníbal y yo de Rodolfo. De Rodolfo, sí, me quedó Aníbal, tu hermano. Sí. De Rodolfo, cruzando la calle donde nosotros hicimos la casa. ¿Qué me llevaste arena vos con el camión? Sí, seguramente, sí. Me llevaste arena varias veces. Hacíamos ese doble trabajo. Claro. Como entregábamos material en Rosario, en Campana, en Buenos Aires. De vuelta traía arena. De vuelta siempre traíamos arena, era un trabajo obligado. Muy bien. Bueno, ¿cuándo incursionaste? Los hijos. Los hijos. Sí. Bueno, tuyo. Silvia, que en este momento vive en Coronel Suárez, profesional psicóloga, y trabaja muy bien y tiene su familia, tiene 2 hijos, 3 hijos, y bueno, y después Ariel vino, que Ariel vive acá con nosotros, y también la va peleando en sus cosas, en su vida. Perfecto. Bueno, de ahí, ¿cómo aparecimos en política? ¿De qué manera? ¿Quién fue que te influyó un poquito en eso? Bueno, eso ya tendríamos que tener un rato largo porque se dan las cosas. Yo incursionaba en política por vocación y quizá por eso de don Florentino Valenzuela, que era amigo de papá personal y era amigo político. Y cuando participaba en las campañas de don Florentino, en el año cerca del 30 por ahí, papá participaba. Entonces quizá haya quedado eso, y cuando cumplí los 18 años, sin decir nada, de Mulcay me fui en Surquia a Patricios y a afiliarme al partido, que era un comité que tenía la puerta de bolsa. De eso me acuerdo. ¿Qué casa? Bueno, ubícame, que yo me crié en Patricio, así que... Y bueno, a ver, era de lo de Añassi, sí, del comercio de Añassi, pegado por la avenida hacia el centro había un garaje. Sí, señor. ¿De qué era? No sé, sería de Benzoni. Benzoni vivía ahí, sí, claro, señor. Entonces claro. Yo me fui a afiliar ahí, que era el comité, era todo ferroviario. Claro, perfecto. Sí. Bueno, y te iniciaste, bueno, y seguí contando un poquito más. Bueno, y después, sin quererlo, porque era vocación política, me habrán invitado quizá a participar en algunas reuniones o algo, iba con gusto, lo sentía de vocación, y bueno, eso me llevó a que un buen día me dijeron que tenía que participar, porque venía en aquel tiempo, antes del 83, eran tiempos difíciles, pero tiempos políticos que había que resolverlos políticamente. Los responsables del tema eran la gente política.
y bueno, me llevó a participar en esa 70, lista del 72, 83. 72, por ahí, 71. No, en el 83. Antes del 83, para las elecciones que ganó Alfonsín, y nosotros aquí ganamos el 9 de julio y yo salí concejal, y bueno, esas cosas me llevó a ser presidente del consejo los 4 años consecutivos, y después esas cosas también políticas me llevó a ocupar el cargo de intendente. De intendente. Sí. Bueno, a ver, ¿qué mensaje tenés? No estamos en política, pero sí recorriste política y conocés un poco la problemática de nuestra comunidad. ¿Qué mensaje tenés para nosotros? ¿Qué nos querés decir? ¿Qué es el informe? ¿Qué es lo que nos querés decir? ¿Cuál es el mensaje que tenés? Y el mensaje es que siempre hay que participar. El que participa en política es como participar con vocación, ser un maestro, ser vocación de empresario, vocación de escritor, siempre con vocación. Entonces las cosas salen bien. Y hoy estamos viviendo momentos difíciles. Esta palabra yo la vengo diciendo y escuchando hace muchos años, pero en realidad vivimos momentos difíciles, porque cada vez se falta más a la responsabilidad de la palabra. Hace 40, 50 años, 60 y 70 años atrás, la palabra era un documento. Y ese documento se respetaba. Hoy no se respeta ni el mismo documento. Entonces los tiempos son difíciles. Difíciles para el que gobierna y para el gobernado. No obstante eso, no hay que dejar de participar. Siempre hay que participar. Tenemos que ser activos. Para ser pasivos tenemos tiempo. Siempre activos, desde joven. Y tener siempre en cuenta algo que nos damos cuenta tarde, quizá, que la vida es muy corta. Sí, señor. Es muy corta la vida, entonces hay que tratar de ser positivo y hacer lo mejor posible las cosas, porque después en el resumen de la vida, ahí vienen los problemas si no se hicieron las cosas como se debe. Bueno, sin hacer partidismo, yo creo que se necesita mucha gente como vos cuando empezaste, gente así con esa misma vocación y con ese mismo sentimiento e información, porque todos estamos hechos del mismo barro, ¿no? Pero el molde no es el mismo de muchos. El molde de tu padre, quizá el molde de mi padre, eso se rompieron un poquito esos moldes. Sí. Y participar en política no importa cuál sería el partido, yo creo que pensás igual, pero para mejorar, ¿no? Para mejorar. Exacto, sí. Sí, más aún, cuando se participa en política, el político tiene que ser lo más desinteresado posible, al máximo. Desinteresado en lo personal y mucho interés en lo comunitario. En lo comunitario, sí. En lo general, sí, sí. Porque para eso se participa en política. Después lo de uno puede costarle caro, económicamente, sí. Puede costarle caro, pero al final conforme porque eso es lo que buscó. Sí, sí. Entonces, si le costó caro por ser político, no diga nada. Claro. Le costó caro y quédese conforme. Vos creo que vas a compartir conmigo. En los principios, cuando nosotros éramos muy niños, había muchos políticos que fundían estancias haciendo política. Sí, bueno, sin ir más lejos, nosotros que somos de Patricios o que hemos vivido, sí. Vos toda la vida y yo parte de mi vida en Patricios, tenemos que recordar el caso de don Antonio Musari. Primer diputado, ¿no? De acá. El primer diputado de Patricios en la provincia de Buenos Aires, y después don Roberto Lospicia también fue diputado. Roberto no me acordaba. Roberto Lospicia fue diputado y bueno, tuvo varias personas, patricios, que participaron en política y ocuparon cargos. Y luego, por supuesto, tuvieron un intendente también. Muy bien, un buen intendente. Sí.
modestia aparte. Sí, digo yo, que sí que fui intendente, ahora de lo bueno no. No sabe, Bueno, no, pero yo doy fe que sí. No sé si tenés algo más, yo te agradezco muchísimo los minutos que nos regalaste. No, más tendríamos mucho para conversar, pero hacer un espacio muy largo no es conveniente, más vale otro día cuando tengamos más ganas, más ganas de hablar de otra cosa, se puede hablar de trabajo. Mi vida fue como la de mi padre, toda la vida de trabajo, con gusto al trabajo. Fueron muchas las tareas que hice, en algunas me fue bien, otras no tanto, pero lo que peor en mi vida, lo que peor me fue económicamente fue en política. Claro. Económicamente me fue muy mal, pero tengo un caudal de riqueza muy importante, que es el saludo de mis vecinos. Y el respeto. Claro, de mi gente, de la gente que participó en mi gobierno, amistades políticas, sí las hay también, y de las otras que tienen tanto valor. El otro día me puse muy contento cuando te hicieron ese reconocimiento, Selva Martínez, que te hizo ese reconocimiento. Sí. Me puse muy contento, porque bueno, eso es bueno. Sí, Selva, una muchacha una luchadora. muy luchadora, en aquel tiempo que llegó de su provincia y que buscaba como un lugar en 9 de julio, y bueno, quizás yo le he sido útil por eso, ella reconoce hoy, y yo me siento muy contento por eso. Fito, te deseo un muy buen feliz año, mejor principio, y bueno, gracias por lo que has hecho. Un testimonio vale más que 1000 palabras. Yo que te conozco bien, te conozco desde muy jovencito, son un par de años más que yo, no tenés más, 2 o 3 más tendrás. Algo más. Bueno, pero lo que te quería comentar es que tu accionar siempre fue un ejemplo, y eso ha sido la mejor enseñanza que podemos tener. Quien tuvo contacto con vos. Gracias. Bueno, si es así, es una buena meta, yo diría casi cumplida. Y en lo que respecta a este año que se va, hay que estar conforme porque estamos y participamos y vivimos y tenemos ganas de seguir adelante, y desearte a vos también en tu empresa lo mejor. Y bueno, los recuerdos, tanto de unos y de otros, son positivos. Gracias, Fito. Gracias a vos.